Gracias, Ricardo, por orar en esta mañana. Es un privilegio delante de Dios estar nuevamente con esta iglesia preciosa que Dios nos ha regalado. El canicross es un nuevo deporte canino en el cual un binomio, el perro y un humano, deben correr una maratón de 3 a 15 kilómetros en promedio. Y según la competencia, el corredor o la persona guía debe estar atado a un perro con un cinturón y una línea de tiro. Habitualmente se practica sobre tierra y en otros países sobre nieve. En este deporte está totalmente prohibido que el perro corra detrás del guía. Siempre debe ir adelante. Este tipo de deporte fortalece mucho el vínculo amistoso entre el humano o el corredor y el perro. Así como hay una unidad entre el corredor y el perro para seguir el camino a la victoria, la fe y las obras deben estar siempre juntas hasta la entrada triunfal en el reino de los cielos. Y Santiago lo afirma, se nos dice que no puede haber una fe sin obras. Quiero que abramos todas nuestras Biblias en Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Santiago 2, 14 al 26. Mientras abren sus Biblias, vamos a ir recordando el contexto en el cual se encontraban los que recibieron esta carta. Eran cristianos judíos, se encontraban en situaciones muy difíciles, pues estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano y no solo estaban en una escasez económica también, sino que también se estaban enfrentando a diferentes culturas con diferentes idolatrías, falsas enseñanzas. Pero tenían una situación que se le estaba convirtiendo en un problema. No solo había estos falsos maestros, sino había falsos hermanos. Y para evitar daño en la iglesia, Santiago les habla de la relación que hay entre la fe y las buenas acciones, diciendo que hay personas con una fe muerta y otras con una fe viva. La idea es que nosotros nos identifiquemos en qué tipo de fe es la nuestra. ¿Mi fe es viva o mi fe es muerta? Vamos a leer capítulo 2 de Santiago, 14 al 26. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esta clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tienen qué comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le dan ni alimento ni ropa, ¿para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzcas buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Pero así, hermanos, de entrada te digo que uno de los fundamentos en el estudio bíblico es que la Biblia es inerrante.
La Biblia no tiene errores. La Biblia no se contradice en ningún caso. Dios enseña y los escritores de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, defienden que la salvación del hombre no es por obras, sino por gracia. Pablo repite muchísimas veces en sus cartas que es Dios quien nos da ese regalo inmerecido. Ese regalo es poder creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Uno de esos pasajes está en Efesios 2:8, cuando dice Pablo a los Efesios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero ¿por qué digo esto de entrada? Porque muchas religiones enseñan que la salvación es por medio de obras, y algunas de estas toman este pasaje como excusa para expresar sus razones. Pero el apóstol Pablo y Santiago aquí no están en desacuerdo. Lo que pasa es que ellos están presentando dos lados de la misma fe. Pablo está diciendo que no son las obras que te salvan, sino la fe en Jesucristo. Y Santiago está diciendo que si tú tienes fe en Cristo, tienes como resultado las buenas obras. Y es en ese sentido que Santiago habla de dos clases de fe: la fe muerta y la fe viva. Y esto nos debe animar a todos nosotros a evaluarnos. ¿Cuál será nuestra fe? Bueno, Santiago nos enseña que hay tres características de una persona con una fe muerta: una falsa confesión, una falsa compasión y una falsa convicción. Una falsa convicción. ¿Qué era lo que pasaba? Esta gente allí, estos judíos, estos cristianos, estaban rodeados por otros cristianos que decían que eran creyentes, pero no tenían buenas acciones. Santiago muestra esto por medio de dos preguntas. Vamos al capítulo 2, versículo 14. Dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Ustedes dicen tener fe, pero no tienen buenas obras. Entonces, una fe no se dice, sino se vive. La fe en Cristo se demuestra. Muchos hablan y hablan, pero pocos hacen. Muchos profesan ser cristianos, pero ¿cuántos viven como Cristo? Si alguno dice que tiene fe y dicen: ¡ay, yo soy salvo, yo soy cristiano!, pero no demuestra su fe con buenas acciones, ¿es salvo? Es la pregunta que Santiago está haciendo aquí. Y la respuesta claramente es: no, no lo es. Se está engañando a sí mismo esa persona. Y esto es peligrosísimo, porque su destino es el infierno. Eso estaba pasando en esta iglesia, como dije ahorita, en la iglesia del primer siglo. Entonces Santiago está haciendo una advertencia y les está diciendo: cuidado, porque esos no están siendo de buen testimonio para los demás, y eso trae problemas para la iglesia. Todo el mundo ha hecho buenas acciones, aún los que no quieren saber de Dios. Un ateo puede trabajar y sustentar a su esposa, a sus hijos, puede visitar enfermos, puede ayudar a una viejita a pasar la calle. Cualquier persona puede ayudar a un necesitado. Pero estas obras de unas personas como estas no son bien vistas por Dios, porque el motivo de cruzar a la anciana por la calle no es la obediencia a Dios, es porque le han enseñado que eso debe hacerse, porque tal vez eso le ayuda a ganar puntos para tener la entrada al cielo. Pero los que estamos en Cristo
estamos obligados a ayudar a la anciana. ¿Por qué? Porque Dios nos lo demanda. Y le obedecemos porque somos salvos y le amamos. La fe y las obras no pueden ir separadas, como en el canicross. El guía, el del perro, el guía, el corredor, da el primer paso y como resultado, el perro inicia su trabajo. El guía le dice, vamos, ok, y le jala y el perro inmediatamente reconoce a su guía y empieza a correr, inicia su trabajo para poder correr juntos y ganar la carrera. El uno va al lado del otro obligatoriamente. Si el perro se suelta, se sale del camino y por allá solo, ya, ¿de qué sirve? De nada. Como las obras sin fe. Y el deportista, el guía, si está solo, tampoco sirve de nada, porque sin perro tienen que estar juntos por la misma ruta de la competencia. Entonces el primer paso es la fe y empiezan las buenas obras. Fe, obras, fe, obras, fe, obras. Y así debe ser nuestro andar diario. Dios nos da la fe en Cristo Jesús. Y por esa fe, nosotros somos responsables de ahora en adelante de hacer buenas obras. Pero como hemos dicho, el punto acá es que algunos decían ser seguidores de Jesús, pero sus hábitos de conducta no correspondían a esa confesión de fe. Para Dios, esa confesión es falsa. Es como un guía de canicross sin perro. Algunas personas cuando se bautizan se les pregunta, ¿cree en Jesús como tu Señor? Sí, lo creo. ¿Crees que Jesús te perdonó de tus pecados? Sí, lo creo. ¿Crees que Jesús resucitó de los muertos y ascendió a los cielos? Sí, lo creo. ¿Crees que Jesús volverá por segunda vez? Sí, lo creo. En el nombre de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo te bautizamos. Todo el mundo, ¡bravo! Pero a la hora de actuar, no refleja ni la santidad, ni la justicia demandada por Dios. Una confesión falsa. El resultado de la fe son buenas acciones. ¿Y qué son buenas acciones, mi hermano? Te lo voy a resumir. Buenas acciones es toda obra o acción de un creyente en obediencia a la palabra de Dios. Algunos de los oyentes de esta carta estaban abusando de los miembros de la iglesia. Estos llegaban y les decían a los necesitados, ¡ay, estás sin trabajo! Y el hombre en escasez decía, ¡sí! Y ven, yo quiero ayudarte, quiero darte, quiero que mejores tu situación económica. Aquí el día de trabajo se paga a 50,000 pesos. Pero tú sabes, y lo estás viviendo, la situación es muy difícil, mi hermano. Ya casi no hay negocios. Te voy a pagar el día más bien a 5,000. Esa era una mala obra. Él decía que era un hermano, que era un creyente. Pero no. Lo que él hacía no estaba acorde a las Escrituras. Y Santiago les está diciendo, no, esas no son las obras como fruto de la fe. La motivación de ustedes está errada. En otras palabras, les está diciendo que su fe es fingida o hipócrita. Hay hombres que oran con palabras muy bonitas. ¡Wow! ¡Qué orador! Pero andan en unos pecados. La razón es que no han llegado a arrepentirse de su pecado. Por lo tanto, no son obedientes a la palabra de Dios. Pero sí se creen cristianos. Hipócritas son. Hipócritas. Esa es la palabra que Jesús usó para este tipo de personas. Mateo 6:2, cuando des al necesitado para lavarte, hipócrita,
Mateo 6:5, cuando ores para que digan, ¡ay, qué buen creyente es ese! Hipócrita. Mateo 6:16, cuando ayunes y te hagas pasar por un miserable. Hipócrita. Mateo 23:13, a los que se creen maestros y evangelistas de la Biblia, pero diluyen la verdad. Hipócrita. Jesús dijo que esas personas tienen un lugar ya asignado. Mateo 24:51. En ese lugar, los hipócritas estarán en llanto y rechinar de dientes. Entonces, iglesia, no importa cuán vehemencia se practique, la fe que es genuina, la fe salvífica, sí o sí produce buenas obras. La segunda característica de la fe muerta es una falta de compasión. Santiago lo explica por medio de un ejemplo. Versículo 15. Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, bye, que tengas un buen día, abrígate mucho, aliméntate. Bien, aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? ¿Para qué le sirve esa fe? Para nada. Cuando hay un interés que sale de la boca, pero no hay un interés santo hacia el hermano necesitado, es una fe inútil. Y esa no es la respuesta de una persona salva por la gracia de Dios. La necesidad del hermano en este ejemplo, aquí en Santiago, hace referencia a la persona que está escasa de cosas indispensables para vivir. Indispensables para vivir. Lo necesario para el diario vivir. Le hacía falta. El apóstol Juan nos aclara muy bien este punto en 1 de Juan 3:17. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? La falta de compasión por los hermanos de la iglesia es ¿qué? Pecado. Para Dios no es posible que tengamos unos cuantos cientos, miles o millones de pesos ahorrados, tal vez para unas vacaciones, para invertir en un negocio, en lo que sea. Pero cuando ve a un hermano necesitado, se hace el de la vista gorda, porque tal vez se le descompleta la práctica, ¿verdad? En este caso, pues el pecado no es ahorrar, pero sí prima, dar al hermano necesitado. ¿Cuánto? Generosamente. La persona con fe muerta es la típica, es la que dice, chao, que Dios te bendiga, que Dios te provea, que Dios te guarde. Y lo clásico, lo más clásico, voy a orar por ti. Cuando tienen su nevera llena de fruta, de quesos, de carnes y no dan nada. Eso se llama falta de compasión. ¿Cómo es posible que en las películas o en muchos videos se conmueven cuando el actor está sufriendo, hay una necesidad y lloran? Bueno, y lloramos porque yo soy llorón en los videos y en las películas. Pero en la vida real son tan insensibles cuando ven a un hermano en necesidad. Santiago está diciendo, ¿de qué le sirve esa fe? Esa fe es muerta. Proverbios 3:27 dije, no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece. A los hermanos merecen todo el bien. Cuando esté a tu alcance, ayudarlos. No podemos dejar de ayudar a un hermano en necesidad. Si puedes ayudar a tu prójimo, ¿cuándo dice? Hoy. No le digas, vuelve mañana y entonces te ayudaré. Yo creo que es una crueldad cuando postergamos ayudar a nuestros hermanos cristianos. Es una crueldad, mi hermano.
Eso es falta de compasión. La tercera característica de una fe muerta es falta de convicción. Cuando no se está seguro completamente de algo, es falta de convicción. Versículo 17 dice, cuando pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, versículo 18. Alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo le mostraré mi fe con mis buenas acciones. Versículo 19. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿Es muerta? Aquí dice que la fe se puede ver. ¿Cómo me mostrarás tu fe en el Hijo de Dios si no haces buenas acciones? La manera de mostrar la fe es por medio de buenas acciones. Y Santiago ilustra esto con un poquito de sarcasmo, ¿verdad? Escribe que hay quienes dicen que solo hay un Dios. Con buena teología. Pero dice que los demonios también. Y hasta tiemblan aterrorizados. Aún los demonios conocen la doctrina sana y santa de la Biblia. Pero ¿cuál es la diferencia entre los demonios y los creyentes? Los receptores de esta carta, acuérdate que eran judíos. Y un judío creía que el único Dios verdadero era Yahvé. Se llama como el Shema. Está en Deuteronomio 6:4, el Shema. Cuando dicen que el único Dios verdadero es Jehová. Dice en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Si ves, eso también lo creían los demonios y los judíos. Para ellos el Shema era importantísimo. Solo hay un Dios verdadero. Pero ¿en qué fallaban? ¿Y en qué fallan los demonios? Muchos judíos olvidaron el versículo siguiente, el versículo 5, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces lo que quiere mostrar Santiago es que perdón. Entonces lo que quiere mostrar aquí Santiago es que creer en la verdad del Evangelio sin obedecer no tiene como resultado buenas obras. Y eso es parte de una fe muerta. No están convencidos de la verdad y por eso no obedecen. Como los demonios. Ellos saben y creen que hay un solo Dios, saben que hay un solo cielo verdadero, que hay un infierno verdadero. Tal vez tengan un conocimiento más claro sobre el milenio que muchos estudiosos de la Biblia. Conocen la verdad acerca de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, pero no le aman, no le obedecen y sus obras no son recibidas por Dios. También la palabra temblar significa erizarse del susto. Cuando le pegan a uno un susto, uno se eriza y el corazón empieza. Así estaban esos demonios. Temblaban aterrorizados ante la verdad de Dios. Ellos ya saben que les espera un lugar terrorífico. Lo triste es que hay personas que no les importa su destino eterno cuando es el infierno. Los demonios por lo menos tiemblan. En ese sentido podríamos decir que son más sensibles que los que tienen fe falsa. Así que mucha teología, mis hermanos, muchos estudios bíblicos, muchas conferencias cristianas sin buenas obras es como una fe muerta. ¡Qué tontos! Si no entienden eso, dice Santiago en el versículo 20.
Mira, la palabra usada para muerta es sin fruto. Una fe muerta es una fe sin fruto, sin productividad. Es diferente a la usada cuando alguien se muere o a la utilizada para un muerto espiritual, que significa estar separado de Dios. En este caso, aquí en Santiago es sin fruto, que no da fruto. Jesús también usó esta misma palabra cuando dijo que tuviéramos cuidado de aquellas lobos disfrazados de ovejas dentro de la iglesia, Mateo 7:16. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. ¿Ah? Podemos ver el fruto de nuestros hermanos y ver el fruto de los no hermanos. Nuestra tarea también es evaluarnos a nosotros, pero también debemos identificar a estas personas con fe muerta, porque pueden hacer mucho daño a la iglesia del Señor. Y eso es lo que esperaba Santiago. ¿Cómo las identificamos? Recordemos, por su falta de compasión, por su falta, falsa confesión, falsa compasión y falsa convicción. Ahora, en contraste con la fe muerta, se nos va a enseñar sobre la fe viva. Pero como ya conocemos las características de la fe muerta, pues es mucho más fácil definir y entender la viva. Pues es todo lo contrario, mi hermano. Pero Santiago usa dos ejemplos claros para definirla, esta fe viva. Y también para evaluar a estas personas y evaluar cómo está nuestro corazón delante del Señor. Y el primer ejemplo es Abraham. ¿No recuerdas a nuestro antepasado Abraham, que fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Versículo 22. ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron ¿cómo? En conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Recordemos que Santiago no estaba contradiciendo la doctrina de salvación por la fe en Cristo. Él no estaba tratando acerca del medio de la salvación como lo hacía Pablo, sino él está hablando del resultado de una fe genuina. Entonces aquí tampoco está diciendo que es por las obras que Dios justifica al hombre. La justificación, o sea, cuando un pecador se arrepiente y recibe la justicia de Dios, es por la fe en Cristo Jesús, por gracia. Romanos 5:1 lo dice. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Amén, ¿verdad? Fuimos declarados justos cuando entregamos a nuestras vidas a nuestro Señor Jesús. Por eso es que Santiago dice aquí, muéstranos tu fe, muestra tu fe. Esas son las palabras claves de todo este pasaje, de este contexto. Algo que se ve como resultado de la fe que ya existe. Y él lo aclara aquí en el versículo 23, leámoslo. Dice, y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham, ¿qué? Le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Primero la fe, su primer paso, y luego ¿qué? Las obras. Abraham, padre de la fe, le creyó a Dios y le obedeció a pesar de lo que Dios le estaba pidiendo. Algo en contra de lo que él quería.
Abraham quería un hijo y todos sabemos que le costó conseguirlo. Y cuando Dios le da un hijo, le dice, dámelo que te di, que lo vamos a sacrificar allá en ese monte. ¡Wow! ¿Qué tal si fuera uno de nosotros? ¿Qué le diríamos a Dios? ¿Pero cómo me vas a dar un hijo para que me lo quites? Eso no sería justo. ¿Por qué me haces eso? Lloraríamos, clamaríamos, le imploraríamos. ¿Usted cree que Abraham tuvo sentimientos encontrados? Él era el anhelo del corazón Isaac para él. Pero primero Abraham le creyó a Dios. Convencido de quién era Dios y de lo que podía Dios hacer en su vida. Entonces obedeció primero antes que cualquier cosa. Ni siquiera las palabras de su hijo cuando le dijo, oye papi, ¿y el cordero para el sacrificio? Tranquilo, tranquilo papito, hijo mío, tranquilo, tranquilo, que Dios va a hacer algo. Dios hará algo. Y así fue cuando Abraham levantó su mano y Dios le dijo, quieto, quieto. Tú has demostrado con tus acciones la fe que tienes en mí. ¿Cuál fue la buena obra de Abraham, mis hermanos? La obediencia a la voz del Señor. La fe y las obras en Abraham iban juntas. Padre de la fe, el padre del pueblo hebreo, padre de las naciones, lo más alto de la fe. Entonces, identificarse con Abraham para un judío era mucho más fácil y de más orgullo en este ejemplo. Pero ahora Santiago le da la vuelta y dice, bueno, ahora sí, hablemos de una prostituta que era gentil y no judía. Abraham era moral. Esta era una inmoral. Versículo 25. Rahab, la prostituta, es otro ejemplo, dice Santiago. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Cuando Josué envió a 2 hombres a Jericó para espiar el pueblo, el rey de Jericó se dio cuenta y envió a sus soldados para capturarlos. Pero esta mujer los escondió en su casa y cuando llegaron los soldados le preguntaron ¿dónde está? Y ella dijo, se fueron por allá por la variante, por la autopista norte. Ellos salieron corriendo y los tenía ahí escondidos. Luego los mandó por el otro camino que tuvieran una seguridad. En Josué 2, 9, 12 dice que ella había oído del Dios de Israel, de sus obras poderosas en el Mar Rojo y lo que había hecho con los amorreos, los enemigos de Israel. Ella creyó en Dios y después le hizo jurar a estos 2 hombres por Dios que tuvieran misericordia de ella y de toda su familia. ¿Qué pasó con ella? Primero, creyó en Dios. Y segundo, demostró su fe con buenas acciones. Con buenas acciones. Abraham y Rabat estuvieron dispuestos a obrar por la fe que tenían en el Dios soberano, en el Dios poderoso. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerto. Versículo 26. ¿Cuál es tu fe, mi hermano? Viva, porque eres mi hermano. En Cristo, un cristiano tal vez puede hacer una mala obra, pero eso no quiere decir que pierda la salvación. A veces nos equivocamos como cristianos. Abraham y Rahab no eran perfectas también. Rahab mentía también. Pero debemos desarrollar el hábito de obedecer a Dios
para que nuestras acciones sean buenas y agradables a Dios. Como creyentes podemos arrepentirnos y hoy es el momento para hacerlo. Cuando no hacemos buenas acciones. Si tú no eres un creyente, también es el momento de confesar tus pecados ante el Dios celestial. Confiésalos y Él en su gracia dará a ti un regalo que no te merecías. La fe en Cristo Jesús. Si tú lo aceptas, y nosotros que ya lo aceptamos, vivimos haciendo buenas acciones todo el tiempo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque has entregado a tu Hijo Jesucristo para salvación de nuestras almas, para que seamos salvos, Señor. Gracias por la fe que has puesto en nosotros. Gracias por el Espíritu Santo que nos ha convencido de pecado, de juicio, de perdón, Señor. Padre, ayúdanos y clamamos a ti, a que de ahora en adelante, en obediencia a ti, nuestras obras sean aceptadas por ti, Señor. Aleja nuestra iglesia de hombres con falsa profesión, con falsa compasión y con falsa convicción en Cristo Jesús, Señor. Te amamos, mi Señor. Gracias por la Biblia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.